En los últimos años, la agroindustria peruana ha experimentado un notorio crecimiento, generando inquietudes en algunos medios de comunicación chilenos sobre la posibilidad de que supere a su contraparte en Chile. Sin embargo, analizaremos hoy si estas preocupaciones carecen de fundamento o si hay razones legítimas para que la prensa chilena esté en alerta. Perú experimenta actualmente un notable crecimiento en su agroindustria en todos los niveles, y para comprender este fenómeno, es fundamental iniciar un análisis detallado de los factores que respaldan este impresionante desarrollo. En primer lugar, Perú destaca por contar con un clima y una geografía propicios para la agricultura, lo que posibilita la producción de una variada gama de productos agrícolas. La diversidad geográfica del país, que abarca costa, sierra y selva, contribuye a la existencia de diversos climas y tipos de suelos. En la costa, caracterizada por su clima cálido y seco, se cultiva exitosamente productos como la uva, el espárrago y el mango. En la sierra, donde el clima es más fresco y húmedo, se propicia el cultivo de productos como la papa, la quinoa y la maca. Por último, en la selva, donde el clima es cálido y húmedo, se favorece el cultivo de productos como el cacao, el café y la palma aceitera. En segundo lugar, el gobierno peruano ha implementado políticas que respaldan el desarrollo del sector agroindustrial. Estas medidas incluyen la reducción de la tasa del impuesto a la renta del 29% al 20% para las empresas que realicen inversiones en agroindustria, la devolución del 10% del monto invertido en infraestructura, maquinaria y equipos, así como el acceso a créditos con tasas de interés preferenciales. Como consecuencia de estas políticas, las inversiones en el sector agroindustrial peruano experimentaron un incremento del 25% durante el año 2022. En tercer lugar, las empresas peruanas han realizado significativas inversiones en tecnología y mejoras en la productividad, lo que les ha posibilitado destacarse en los mercados internacionales. Un caso ilustrativo es Camposol, una destacada exportadora de frutas y verduras en el país, que ha apostado por la implementación de drones para supervisar sus cultivos y robots para la recolección de sus productos. Estas inversiones han propiciado un incremento del 20% en la producción de Camposol en los últimos años. Otro ejemplo palpable es el de Alicorp, una destacada empresa peruana en la producción de alimentos, que ha integrado un sistema de control de inventarios en tiempo real para optimizar sus procesos y reducir costos. Esta iniciativa ha llevado a Alicorp a un aumento del 15% en sus ventas en los últimos años. Estos dos casos específicos ejemplifican el impacto positivo de las inversiones en tecnología y productividad en el notable crecimiento experimentado por la agroindustria peruana. En cuarto lugar, el gobierno peruano ha puesto en marcha una serie de megaproyectos de inversión en el sector agroindustrial. Uno de estos proyectos es Olmos, que ha posibilitado la irrigación de 100.000 hectáreas de tierras áridas en la región de Lambayeque. Esta iniciativa ha propiciado el cultivo de productos agrícolas de alto valor como la uva, el espárrago y el mango. Asimismo, se destaca Chavimochic, otro proyecto que ha posibilitado la irrigación de 300.000 hectáreas de tierras áridas en la región de La Libertad. Este proyecto ha impulsado el desarrollo de la agroindustria en la zona, promoviendo el cultivo de productos como la caña de azúcar, el arroz y la palta. Ambos proyectos han contribuido a la expansión de la frontera agrícola y a la mejora de la productividad, siendo factores clave para el crecimiento sostenido del sector. Además, se anticipa la llegada de muchos proyectos más en el futuro. Bajo la influencia de estos factores determinantes, la agroindustria peruana ha experimentado un notable crecimiento, lo que respalda en gran medida su desarrollo. No es sorprendente, por lo tanto,
encontrarse con noticias que anticipan que Perú superará a Chile en producción agrícola para el año 2027, como se refleja en el gráfico. La inquietud expresada por los medios chilenos respecto al crecimiento de la agroindustria peruana es comprensible. Perú cuenta con diversas ventajas naturales y políticas que podrían propiciar su éxito en este sector, lo que motiva tales pronósticos. Sin embargo, es importante señalar que Chile también posee sus propias ventajas, lo que sugiere que la competencia entre ambos países seguirá siendo intensa, pero beneficiosa para ambos en los próximos años.